Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chisme que les va a encantar. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha hecho explotar las redes sociales, algo que todos los fans de las telenovelas turcas hemos estado esperando, y que parece que por fin está pasando. Y sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no los conocen pero en qué mundo viven, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador o Dolunay. Su química en pantalla era tan intensa, tan palpable, que los fans no pudieron evitar empezar a shippearlos. La gente quería que fueran pareja en la vida real, y los rumores y especulaciones no tardaron en aparecer. Y ahora, parece que esos sueños podrían estar haciéndose realidad. Y hoy, amigos míos, tenemos una bomba. Y es que, se rumorea que Can Yaman y Demet Özdemir se han ido de vacaciones juntos. En el mismo hotel. OMG. ¿Pueden creerlo? Yo no lo puedo creer. Pero bueno, ya saben que las redes sociales son nuestro mejor aliado para enterarnos de todos los chismes. Y hoy he recopilado toda la información que he podido encontrar, desde las fotos que han subido, los comentarios de los fans, hasta las fuentes más confiables. Todo para que estén al tanto de este posible romance. Prepárense porque esto es un viaje. Así que pónganse cómodos. Prepárense un cafecito o un té. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque este chisme va a estar bueno, pero muy bueno. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empecemos. Abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en el torbellino del amor, o de la amistad, ya veremos. El rumor comenzó a circular hace unos días, como un reguero de pólvora, encendiendo la mecha de la emoción entre los seguidores de la pareja. La chispa inicial fue un pequeño detalle, una aparente coincidencia, pero como suele suceder en estos casos, la comunidad de fans, cual detectives profesionales, no tardó en armar el rompecabezas. Empecemos por el epicentro de esta historia, el hotel. El lugar paradisíaco que ha sido el escenario de este posible encuentro, un lujoso resort en un destino exótico. Resulta que tanto Can Yaman como Demet Özdemir, por separado, subieron fotos y vídeos desde el mismo hotel. Imagínense la emoción. Pero lo que realmente desató la locura fue la coincidencia temporal, ambos compartieron contenido desde el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la gente astuta y observadora como es, empezó a hilar fino, a analizar cada detalle, cada gesto, cada sombra. Comencemos con las publicaciones de Can. Las fotos del galán turco, siempre impecable, siempre con su característica mirada intensa, mostraban paisajes impresionantes, playas de arena blanca, aguas cristalinas, atardeceres de ensueño. Y él, por supuesto, disfrutando del sol, nadando en el mar, posando con su estilo característico. Las fotos eran impactantes, dignas de portada de revista. Pero, ¿a quién estaba tomando esas fotos? ¿Quién era el fotógrafo o la fotógrafa detrás de esas imágenes perfectas? Y algo aún más intrigante, ¿por qué no había nadie más en ellas? ¿Dónde estaban sus acompañantes? Sería, quizás, estaba disfrutando de la soledad, o de una compañía especial. Ahora pasemos a Demet, la reina de la comedia romántica turca, siempre radiante, siempre con su estilo único y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Sus publicaciones, igualmente cautivadoras, también mostraban el mismo escenario paradisíaco. Las playas, las vistas, los mismos rincones del hotel. Todo coincidía. ¿Y qué creen? Al igual que en las fotos de Can, en las de Demet tampoco había nadie más. Misterioso. ¿Estaban ambos disfrutando de unas vacaciones en solitario en el mismo lugar? ¿O había alguien más, una presencia invisible, pero latente? Pero la cosa no quedó ahí. Los fans, como verdaderos Sherlock Holmes y Watson, comenzaron a analizar cada detalle, cada publicación, cada comentario, cada historia de Instagram, cada sutil gesto. Y fue ahí, en ese minucioso análisis, donde descubrieron pequeños detalles que no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, algunos usuarios con una vista de halcón, notaron que en una foto de Demet, en la que ella posaba frente a un ventanal, se veía reflejado un hombre en los cristales de una puerta. La imagen era borrosa, el reflejo impreciso, pero la silueta era inconfundible, un hombre.
¿Quién era ese hombre? ¿Era Khan? ¿O se trataba de otra persona? Las especulaciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. Algunos aseguraban que era el mismísimo Khan, otros que era un simple empleado del hotel, y algunos más, los más soñadores, creían que se trataba de una pista deliberada, un guiño a sus fans. Pero la investigación no se detuvo ahí. Los fans, cual expertos en el arte de la deducción, empezaron a comparar las historias que ambos actores subieron a Instagram. Y descubrieron que estaban en los mismos sitios, casi al mismo tiempo. Comían en los mismos restaurantes. Visitaban las mismas atracciones. Coincidencias tras coincidencias. En un vídeo de The Met, se veía un plato de comida idéntico al que Khan había mostrado en una de sus historias. En otra se apreciaba el mismo paisaje, la misma vista, el mismo horizonte. Y lo más llamativo, casi en el mismo momento. Las historias se sucedían entrelazándose sutilmente como si ambos estuvieran compartiendo un diario de viaje, pero sin mostrarse juntos. Demasiada coincidencia. ¿Era posible que estuvieran tratando de mantener su encuentro en secreto, ocultando su relación a la mirada pública? Pero lo más importante, lo que realmente encendió la mecha de la emoción y el entusiasmo entre los seguidores, fue sin duda, la reacción de los fans. Los comentarios. Miles y miles de comentarios. Un aluvión de mensajes. Todos preguntando, especulando, soñando, anhelando. ¿Están juntos? ¿Son pareja? ¿Es el inicio de un romance real? ¿Se han enamorado de verdad? Las redes sociales ardían, literalmente. Los hashtags #Khan Yaman y #Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Las fans expresaban su alegría, su sorpresa, su ilusión. No puedo creerlo, estoy soñando por fin, lo que siempre quisimos, que sean felices. Los comentarios eran una mezcla de esperanza, emoción y alegría desbordante. Y claro, no podemos olvidar la creatividad desbordante de los fans. Los memes, las fotos editadas, los vídeos. Todo era una explosión de ingenio y creatividad. Los más hábiles crearon collages con fotos de ambos, imágenes retocadas, vídeos con fragmentos de Erkencikus y escenas de sus vacaciones. Todo un despliegue de talento y entusiasmo. Pero, ¿qué dicen las fuentes más confiables? ¿Qué información tenemos de los medios de comunicación? Pues bien, algunos medios de comunicación turcos, con fuentes cercanas a los actores y siempre con cautela, por supuesto, empezaron a publicar artículos hablando sobre esta posible escapada romántica. Ojo. No hay nada confirmado como siempre, pero las insinuaciones y las pistas son demasiadas para ignorarlas. Algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco han publicado noticias en las que se mencionan las sospechosas vacaciones de Khan y Demet, destacando las coincidencias y las pistas que los fans han descubierto. Otros medios han intentado contactar a los representantes de los actores para obtener una confirmación o desmentido, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Por supuesto, las reacciones de los fans ante estos artículos fueron increíbles. La euforia se multiplicó y la esperanza de verlos juntos se intensificó aún más. Los hashtags #Khan Yaman y #Demet Özdemir se convirtieron en tendencia en cuestión de horas, escalando posiciones hasta alcanzar el primer lugar en las listas de tendencias de Twitter, Instagram y otras plataformas sociales. La comunidad de fans, que siempre ha sido muy activa y participativa, redobló sus esfuerzos. Los memes, las fotos editadas, los vídeos, los montajes, las canciones. Todo era una explosión de creatividad y emoción. La gente estaba feliz, emocionada, con la esperanza de ver a sus ídolos juntos en la vida real. Y yo no los culpo. Después de todo, hemos sido testigos de su química en pantalla, de la conexión que tenían. Era algo especial. Es que recordemos la química que tenían en Erkencikus. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la forma en que se entendían con una sola mirada. Era algo único. La magia que transmitían a través de la pantalla era innegable, y muchos fans siempre han soñado con que esa magia traspasara la pantalla, que se hiciera realidad. Los personajes que interpretaron Khan Demet y Sanem eran el reflejo de esa química. Una historia de amor apasionada, llena de altibajos, de risas, de lágrimas, de momentos inolvidables. La conexión que tenían Khan y Demet en la serie era tan intensa, tan palpable,
que era imposible no creer en el amor que sentían. Ahora, la gran pregunta, ¿qué sabemos realmente? ¿Realmente están juntos? ¿Son pareja? Pues la verdad, como he mencionado al principio, no lo sabemos con certeza. Hasta ahora, no hay fotos que los muestren juntos de manera explícita. No hay confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes. Todos son especulaciones, rumores y pistas. Pero, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué no han confirmado nada? Hay varias posibilidades, y es importante analizarlas con objetividad. La primera, y la más obvia, es que quieran mantener su relación en privado. Ya saben, evitar el acoso de la prensa, proteger su privacidad. Es comprensible. Las celebridades, especialmente en el mundo del entretenimiento, a menudo se ven asediadas por los medios de comunicación y por los paparazzi, y es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada de los focos. Quieren tener el derecho a vivir su amor, su relación, sin la presión constante de la atención pública. Otra posibilidad es que todavía estén en las primeras etapas de su relación. Quizás estén saliendo, conociéndose, y no quieran apresurarse a hacer pública su relación. Quizás prefieren mantener la calma y la discreción, dándose tiempo para que el amor florezca sin presiones ni juicios. También podría ser, y esta es una opción que algunos fans consideran, que estén preparando una sorpresa. Una nueva serie juntos. Una película. Una colaboración. Ya saben, para generar expectativa, para mantener a los fans enganchados. Todo es posible. Utilizar esta coincidencia como una estrategia de marketing para un futuro proyecto. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas y estrategias de este tipo, y no sería la primera vez que los actores utilizan su vida personal para promocionar su trabajo. Y por último, podría ser que simplemente sean amigos. Que hayan coincidido en el mismo lugar, que estén pasando un buen rato, pero nada más. Aunque sinceramente, viendo todo lo que hemos visto, lo dudo. La conexión entre ellos, la forma en que se miran, la complicidad que se percibe. Es difícil creer que solo sean amigos. Sea lo que sea, lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una gran expectación. Todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar. Y yo, por supuesto, estoy aquí para mantenerlos informados. ¿Qué podemos esperar? Pues, lo más probable es que sigan apareciendo pistas, fotos, comentarios. Los fans seguirán investigando, analizando, esperando. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo todo. Estaremos al tanto de cualquier novedad, de cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre esta historia. En este momento, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mantenernos atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier novedad. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, felices, disfrutando de su amor, si es que eso es lo que sucede. Mantener la calma, ser pacientes, y esperar a que el tiempo y los protagonistas nos den la respuesta definitiva. Ya sea una confirmación pública, una foto juntos, o simplemente la continuación de esta historia, estamos ansiosos por saber qué es lo que realmente está pasando. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que están juntos? ¿O creen que es solo una coincidencia? ¿Qué esperan que pase? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus deseos, sus expectativas. Quiero saber qué opinan. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que Can y Demet sean pareja? ¿Creen que podrían formar una relación duradera? ¿O piensan que simplemente son amigos? ¿Qué tipo de final les gustaría para esta historia? ¿Una serie juntos? ¿Una película? ¿Una colaboración? Compartan sus ideas y opiniones. No se queden callados. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre este rumor que está revolucionando las redes sociales. Hemos analizado las pistas, los comentarios, las especulaciones. Y hemos llegado a la conclusión. Que no sabemos nada con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la vida es mejor con un poco de chisme y mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Y recuerden, sean felices y sigan soñando.